Asiliyo alegeleha Asikile davira ikan masibale Alredame ushalom ikan masikoe Asilito ba atas kepaneha Tamira tayo de amata Imidahakti miday Uyele dorek libu Sakti elecha Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Aseh Ufen Neshama Bisbilma Roseli Yokaro Elecha Shana Be'oshana Bisbilma Mía ni Camila deja Correshele famina senisma Ayala yale marima ni lo leva Katapishi alaibe aleja Así que les apeleja Yosheba Tamira taigi mama toka mama Asinilio atobeneja Tamira tayo de amatai Nimidahakti midai Oyele dolek leibu Sakti elecha Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baser Ufa Neshama Bisbilma Roseli Yokaro Melecha Shana Be'oshana Bisbilma Mía ni Camila deja Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Maaseh Ufen Neshama Bisbilma Roseli Yokaro Elecha Shana Be'oshana Bisbilma Mía ni Camila deja Hoy vamos a estudiar un pequeño segmento de un estudio que lo voy a compartir en 2 ocasiones. El título de este tema es algo que nos interesa a nosotros, involucra las almas, las personas en general, pero es más bien, digamos, para nosotros porque el objetivo es capacitarnos. Las escrituras nos forman no solo en el asunto de tener doctrina o un conocimiento teológico sobre las cosas, sobre las leyes, sino también sobre los procederes, el actuar, de cómo rectificar las cosas. Las escrituras no solo me indica lo que está bien, lo que hace el mishpat, esta categoría de leyes de la Torah que se llama mishpat. No solo me indica lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, sino también me indica cómo rectificar las cosas porque es fácil saber, bueno, este, este plátano no puede estar en cualquier lugar, tiene que estar en una canasta, no puedo tirarlo por el suelo, por aquí. Entonces la Torah me enseña una buena conducta, el debido proceder de las cosas, en este caso de la buena conducta cuando se trata de alimentos. Cada uno tiene que estar en su lugar correspondiente, no va a estar en la nevera porque se estropea, ¿verdad? No lo voy a poner en el horno porque ya no vale. Entonces hay que guardarlo bien y comerlo a su debido tiempo. Entonces, las escrituras nos enseñan cómo rectificar las cosas porque el deber o el propósito de la redención es ayudarnos a devolvernos en el estado que tenía Adán al principio, es decir, en el estado de perfección absoluta, completa, sin fallo alguno. Pero para lograr este objetivo,
no se puede hacer con un salto, como suena en la doctrina de la gracia. Ya está, por milagro, por bendición del cielo, ya me libré de algo, de una práctica indebida. Bien sería que funcione así. En teoría, sí, en práctica, no. ¿Por qué? Porque para adquirir una mala costumbre necesité de pasos pequeños que he dado hacia o dentro del mal, y estos pasos en cierto momento se convirtió en una forma de ser que marca mi caminar o mi forma de ser. Entonces, de la misma forma como se instaló el mal dentro de nosotros, de la misma forma debemos seguir un proceso de rectificación paso a paso, ¿vale? Eso implica teshuvah, no solo volver, sino de camino al volver a la raíz, en este caso de la fe hebrea y más allá, porque la redención se divide en dos planes, siempre es bueno recordarlo. Un plan principal que tiene que ver con la salvación del mundo y un plan especial que forma parte del primero y el primero forma parte del segundo porque se entrelazan, ¿vale? Está condicionado uno del otro. Por ejemplo, el mundo necesita de la restauración de Israel para que el mundo pueda entrar en la redención, ¿vale? Si Israel no entra en su papel, no puede cumplir su función de ser luz para las naciones. Entonces, dentro del proyecto de la redención hay un plan específico diseñado para Israel, ¿vale? Entonces, en el proceso de que nosotros regresamos a la raíz de la fe hebrea, esta nos dirige más allá. Tenemos que regresar a la posición de Adán para poder estar en conexión directa no solo con el Elohim de Israel, es decir, con el Adonai Yeshua, Adonai el que salva, ¿no? O en quien está la salvación. Algunos tienen problemas con el nombre de Yeshua. Olvida que el Elohim de Israel tiene varios nombres, Jireh, ¿no? El Shaddai, el Gabaón, el Nisi, hay un montón, así es el Yeshua, ¿no? No por nada esta congregación se llama Mi Redentor es Yeshua, porque Adonai es el que trae la redención y por lo tanto nos trae la salvación. O en el nombre de Yeshua está la salvación. A través de este nombre es el único, tenemos la posibilidad de entrar en la redención, por lo tanto, en este proceso de rectificación que nos encamina hacia el estado de perfección, un estado en cual uno puede estar en la presencia directa del Padre, del Mashiach o de Yeshua, ¿vale? Ya sabemos que el Elohim es un fuego consumidor para el pecado, entonces si no estamos en este grado de perfección sin rasgo de pecado, pues obviamente nuestro destino está a la perdición. Precisamente en la Torá no solo nos revela cómo estamos, también nos da los medios para que nosotros podamos alcanzar este estado o este estatus de no solo tamim, sino perfecto, como dijo el Mashiach, como dijo Yeshua. Tenemos que ser no solo tamim para estar en condición apta para entrar en vínculo con él, que en el caso del Redentor tiene el deber de trabajar o de arquitecto de reconstruirnos, ¿vale? Entonces, en esta fase, Yeshua dijo, tienen que ser perfectos, es decir, elevarse al nivel de igualdad como con su Padre, ¿vale? De santidad, es decir, a la suya, que obviamente si él puede estar en la presencia de su propio Padre, al ser nosotros como Yeshua, reflejar su imagen y semejanza, podemos estar en la presencia de su Padre, ¿vale? Bueno, entonces, entre las muchas herramientas que hay en las escrituras en ese sentido, hay instrucción de cómo poder identificar y curar ¿qué? El dolor y la tristeza. Ese es el tema que vamos a tocar en esta ocasión. Ya saben, el estudio de las leyes de la Torá, dentro del propósito de cada ley, no solo hay reglamentos de práctica ritual que forman una costumbre positiva, debe ser, sino que dentro de su propósito hay instrucciones de cómo rectificar esta imagen y semejanza del Creador, es decir, de regresar por los mismos pasos haciendo el proceso al revés. ¿Vale? En este caso aprendemos de la realidad cómo rectificar el estado espiritual.
Hay una palabra para pasar directamente al asunto. La palabra para tristeza en hebreo es etzev. ¿Vale? Se escribe, tiene como raíz tres consonantes, Ain, Tzadi y Bet. ¿Vale? La primera vez que aparece en las escrituras esta raíz está en un texto bastante conocido, hemos estudiado en varias ocasiones sobre él. Se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 16. Y está, bueno, se puede observar cuando miran el texto hebreo en la palabra itzboneja, ¿vale? Ahí está la misma raíz, etzev, itzboneja, ¿vale? Se traduce o aparece en el texto en español con la palabra tu embarazo. ¿Qué tiene que ver la tristeza con el embarazo? Más adelante, en el mismo contexto o en el mismo versículo, el mismo verso, ¿vale? Para limitar la terminación final de esta palabra, porque, repito, evitamos ciertas malas interpretaciones de algunos que al ver la terminación de la palabra que sigue después del ver sí, así, suena un poquito mal, que no damos la debida santidad al término. Pero bueno, la palabra en español es como es, así debe ser leída, pero a evitar cualquier prejuicio, nos recortamos, ¿no? Decimos el verso 3:16. Entonces, en el mismo contexto de este verso, no solo está la palabra donde está la raíz de zev, itboneja, en la palabra itboneja, tu embarazo, sino que también leemos en el texto hebreo donde dice veronech be'etzev, que se traduce, que debería traducirse, y darás a luz con tristeza. Pero se suele traducir porque no tiene sentido, no tiene coherencia para una mente española que tiene esta traducción literal, no tiene coherencia, por lo tanto se vierte y darás a luz con dolor. Eso, con dolores. Es como se vertió. Pero etzev significa tristeza. Y el texto dice, veronech be etzev, y darás a luz con dolores, obviamente por medio de dolores, pero el sentido es con tristeza. De aquí viene, o de estas palabras, veronech be etzev, viene el dicho o la expresión de depresión postparto. Te da esta caída no de dolor, sino de tristeza, por el sentido de la palabra, de un mal sentir. Bueno, quien pasó por eso lo entiende, lo sabe mejor. Yo nunca lo experimenté, así que no puedo hablar. En general no hablo de lo que no sé, ¿sí? Entonces es mejor una hermana, una persona podría hablar quizás en algún otro momento en el grupo familiar o de las mujeres, ¿no? O mañana de esta experiencia para confirmar si esto es dolor que se siente en la experiencia esta de depresión postparto o es una tristeza interna. Un tipo de dolor que se expresa más bien por tristeza, es decir, es un dolor interno. Después del pecado de Adán, no voy a decir de Eva porque hemos estudiado que no, ella fue engañada, como bien dijo Shaul. El que pecó fue Adán porque él, de buena voluntad y consciente e inteligente, eligió hacer lo contrario a la instrucción que recibió. ¿Vale? Ya hemos estudiado sobre esto. Hay un otro estudio que está solo en PDF, creo que se llama La verdad entre un sí y un no. ¿Sí? Me parece igual hemos comentado sobre este. Y hay otro estudio que se llama, eso sí está en audio, La voz de quien escuchó, obedeció primero. Adán, creo, algo así. ¿Vale? Después del pecado de Adán, en Génesis 3, 16 al 17, queda dicho, con dolor, etzev, darás a luz. Con esfuerzo, etzev, comerás de la tierra. Hay que saber que esta palabra etzev aparece en la Torah en varias matices. En primer lugar, como dolor físico, porque es lo que hace cuando tiene lugar un parto, supongo que no grita uno de felicidad, ¿no? Dolor físico, igual tristeza, pero vamos a hablar más en esta ocasión sobre este segundo matice, que la tristeza es una aflicción emocional, un dolor emocional, melancolía también, y la palabra que se suele usar para describir este
grado de Etzev es Atzuv. Vale, si la pronuncio bien. Atzuv. Atzvut, perdón. Con Tav. ¿Vale? Ain Tzadi Dalet Zal Raish Vav y Tav. Atzvut. ¿Vale? Entienda. Sí, ya saben, yo no enseño hebreo, así que no me dedico, no pretendo que, y no espero que alguno, bueno, espero que todos entiendan que mi forma de pronunciar no busca pretender que es la más correcta, ¿vale? Nunca he dicho que sé hebreo y no lo voy a decir porque no es mi interés. Ya saben, nos dedicamos desde aquí a, a tratar de entender el conocimiento, la cultura, la enseñanza que hay detrás de la palabra, ¿vale? Y un tercer ejemplo o el tercer matiz sería de cómo aparece la palabra etzev en la Torah es esfuerzo doloroso o trabajo con sufrimiento. Un trabajo que genera sufrimiento, ¿vale? Como dice en Génesis 3, 16 y 17, ¿vale? Con esfuerzo, el sudor de la frente, comerás de la tierra, ¿vale? Esfuerzo doloroso o trabajo con sufrimiento. Pero como hemos visto con el estudio llamado Los 4 regalos, de cual 3 en positivo y uno no es visto tanto, el cuarto regalo en realidad es el padecimiento, el sufrimiento, ¿vale? Ahora hablamos de la tristeza. En este estudio de 4 regalos sobre los 4 regalos, el sufrimiento puede tener sentido en el crecimiento del alma, ¿vale? Para quien no vio no escuchó, no leyó este PDF, este estudio, debería verlo para que así siga la coherencia, la lógica de esta enseñanza. Por lo general, el sufrimiento es determinado por los deseos desordenados como por la falta del verdadero crecimiento. A medida que un alma se esfuerza en rectificar esos males, al adquirir comprensión sobre las cosas, de a poco adquiere equilibrio mental. Por lo tanto, gana fuerza en cambiar la tristeza en alabanza y gratitud. La tristeza profunda y paralizante, lo que es atzvut, perdón, es vista como algo que bloquea la conexión espiritual con el Elohim viviente o con el Elohim de Israel. Este estado de tristeza, llamado en hebreo atzvut, se puede decir por medio de 3 características, ¿vale? Vamos a ver 2 de ellas en esta ocasión y vamos a continuar con la tercera y bueno, con el estudio dentro de 2 semanas, ¿vale? Dentro del este y el otro Shabbat. Bueno, la primera de estas 3 formas de ver o medios a través de cual estas 3 características de ver la tristeza paralizante, atzvut, es la pesadez interna. Esta se identifica por una sensación de bloqueo y falta de energía para actuar. Esta pesadez no es solo emocional, es casi corporal y a la vez mental. Se nota cuando se siente la sensación de que todo cuesta y cuando se percibe como si algo te tira hacia abajo. O también se percibe cuando sientes que algo te tira hacia abajo, que te impide hacer. No puedo salir adelante, no puedo orar, no puedo estudiar, no tengo ganas. Ejemplos concretos. Sabes que deberías hacer algo importante, pero no arrancas. Quieres orar o estudiar, pero lo pospones. Tienes una tarea simple, pero de repente la ves como si se vuelve enorme. La falta de energía no es por el cansancio físico, obviamente, o por falta de alimento, porque cuando no comes ya no tienes fuerza para trabajar, sino por una desconexión con la fuerza de vida, es decir, de Adonai. Recuerdan que están estudiando precisamente en el grupo de Had el tema sobre la Tzaraat, donde se habla mucho sobre Tumá y Tahara, sobre lo que es conexión con Elohim y desconexión, es decir, lleno o vacío de Elohim, lo que es Tumá
es vacío de Elohim. Entonces, esta pesadez interna no es por un desgaste físico, sino o por falta de alimento. No comí tanto como en el holocausto durante tanto tiempo, pues no tengo energías. No, sino por esta desconexión o por este vacío, ¿vale? Este estado de impureza, de tuma. Es una energía, es una forma de apagar la luz, ¿vale? La luz que hemos hablado hace no mucho, Or Haganuts, la luz original, la luz antes de que exista el sol, esta luz escondida pero revelada al mismo tiempo ¿a quién? A los justos, a la persona que se dispone a hacer lo correcto, busca reconectarse, convertirse de Tumá, pasar por el proceso de purificación para que se llene de Elohim, de un vacío que causó el pecado, rectificar las cosas, es decir, hacer un proceso de lavado interno y externo, mental, de lengua, espiritual, de todo tipo, para que se pueda volver a llenar con Elohim, para llegar al estado de Tahara. Entonces, uno está en condición correcta para acercarse al Elohim de Israel, ¿vale? Y con él, bueno, seguir el proceso de formación hacia la perfección, hacia el grado de reflejar su imagen y semejanza. Entonces, este estado de desconexión de la fuente de vida es una forma de apagar, es decir, pesadez externa es un estado de apagar la luz del alma o para el alma, la luz interna. Es una energía, esta pesadez interna es una energía que destruye la capacidad interna de movimiento, bloquea a uno para no actuar. La pesadez interna genera la sensación de bloqueo, que a su vez genera falta de acción, que hace a uno que se sienta peor, una tristeza aún más pesada. ¿Por qué? Porque eso es un bucle, es un ciclo. Este tipo de tristeza o de energía negativa debe ser transformada, nunca alimentada. El dolor no se debe negar en primer lugar, pero hay que usar su energía para ayudar a la transformación del ser. Porque muchos actúan pensando que ya me olvido, lo dejaré, lo pongo aquí en un rencor, ¿sí? Tratarla con rencor, ¿sí? Pero no es la solución de ponerla en un rencor, a una esquina, olvidar de ella, bueno, cerrar una puerta, bueno, ya la dejo aquí. No, es una fuerza exactamente como el propósito, como el Hametz, hay una parte negativa y una parte positiva, ¿vale? Hay un Hametz negativo y hay Hametz que puede usarse en el sentido positivo para embellecer, para donar, para multiplicar lo bueno. Bueno, así la buena actitud, la tzedakah, por ejemplo, la buena, como estamos haciendo, ¿no? Bueno, porque la tzedakah funciona en 3 grados, 3 niveles, ayuda física, ayuda psicológica o de presentar un estudio, capacitar, ayudar a los demás para que se capacite, que entiendan, que salgan de la presión, de la tristeza, del dolor, ¿no? También está en efectivo, ¿vale? Esos son 3 grados de tzedakah. Cuando uno se dispone a reflejar, a hacer este trabajo, rompe este ciclo, ¿vale? Eso es transformar el hametz negativo, usarlo en el sentido positivo. Así mismo, esta energía negativa no se puede ignorar. No hay cura de repente. Eso ocurre solo en las películas o solo en el cristianismo con la doctrina de la gracia. Pero esto es ponerla detrás de una puerta, cerrar este sentimiento, ese estado negativo en una jaula, en una caja fuerte, pero no hay fuerza que la pueda retener. No hay caja fuerte que puede sellar el mal dentro de uno. Brotará de una u otra forma, no importa cómo, cuándo y por dónde. De todas formas, un poquito de levadura hincha toda la masa. Un poquito de pecado, que es 1%, descalifica a uno para ser tahara, lo convierte en tumá. ¿Por qué? Porque 1% mentira, 99% verdad, es algo que está desclasificado, descatalogado, ¿no? Es clasificado como inapropiado para presentarse ante el Elohim de Israel. Todas las leyes de ofrendas tienen que ser perfectas, nada
que tiene algún fallo es descalificado. Exacto, gracias. David practicó este ejercicio transformando el dolor interno en oración. No se refiere que las cortes de la guerra, de las armas, de la espada, no este tipo de dolor físico, sino el que está dentro del alma. Logró y lo practicó transformar ese dolor interno en oraciones que se convirtieron en lo que cantamos, salmos, porque la mayoría de ellos expresan el sentir de dolor o de tristeza que había dentro, lo convirtió esta energía negativa en una dirección positiva. Estudiamos, nos capacitamos a partir de esos salmos porque entramos en la piel, en el papel del autor, de David en este caso, no es solo salmos de David, no todos son salmos de David, por eso digo, del autor del salmo, entramos en su papel, más nos identificamos y porque muchas veces sentimos lo mismo, pasamos por la misma experiencia, nos identificamos con la misma experiencia, en el mismo salmo encontramos recursos para poder salir. Cualquier cosa que te frena desde adentro de tu ser puede ser atzvut, 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 ¿vale? Pero existe un otro tipo de sentimiento interno que actúa contrario. Es decir, si atzvut te frena, te bloquea, te paraliza, hay un otro sentimiento que te mueve, que te pone en marcha. Es contrario al atzvut. Si atzvut te frena, meriut te mueve. Meriut es la forma sustantiva del adjetivo mar, de donde viene el nombre Mará. Hemos estudiado sobre este en la historia de Ruth. ¿Recuerdan? Es nuestra historia. Y este nombre es relevante. Y dijo, no me llamen más, llámame Mará. ¿Vale? Mar o exacto. Mar, este adjetivo mar, significa amargo. De modo que Meriut significa amargura, resentimiento acumulado o decepción. Este tipo de amargura es la del alma más que del mero sabor o amargo, que sabe amargo, porque se usa en el hebreo con el sentido de me sabe amargo, no me gusta el sabor. ¿Vale? Es más bien expresa, bueno, aparte del mero sentir, el sentimiento del alma que siente la amargura. Si atzvut es tristeza negativa, meriut es amargura constructiva, la que impulsa el ser hacia el cambio. Meriut es la tristeza que determina que el alma se ponga en marcha, es decir, induce hacia la teshuvah y al deseo de mejora personal. Si bien la tristeza cierra las puertas, la alegría las abre, y no es casualidad el dicho mandamiento de estar siempre alegre, según enseñaba Shaul en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. También se refuerza este dicho mandamiento en Filipenses capítulo 4, verso 4. ¿Vale? Esa expresión es de origen rabínica, estar siempre alegre, gran mandamiento, estar siempre alegre. No está básicamente en ninguna parte de esta forma este mandamiento, pero sí el concepto, porque este es lo opuesto, es la parte opuesta a la tristeza, o es este lado de, no es atzvut, es meriut, no es la amargura negativa, la tristeza negativa, sino la constructiva, la que te impulsa hacia el cambio, ¿vale? De aquí, estar alegre te induce a este estado de alegría, no es un mero sentimiento emocional, ¿vale? Eso, esa es la cita de Shaul, sino que es una disciplina, este estado de alegría es una disciplina espiritual. No se obtiene porque me tomo como un ibuprofeno, como una pastilla, que me puede cambiar porque me lo impongo o porque me puede convertir en falso y de hipócrita, ¿vale? Reírme cuando estoy triste por dentro, por eso es un ejercicio espiritual
que me lleva a construir este estado. Es una disciplina espiritual. Es relevante que la palabra etzev, la raíz etzev, comparte la raíz con la palabra atzav. Básicamente son las mismas letras, ¿vale? La palabra atzav, ¿eh? Etzev es la raíz, ¿vale? Y de la misma raíz, etzev, que significa tristeza, viene la palabra atzav, que significa formar, como un escultor, que moldea una imagen o algo, un vaso de arcilla, de piedra, de hierro, le da una forma. Eso es atzav. ¿Vale? Entonces, si la raíz de la palabra tristeza es etzev, la forma de construir es atzav. Cuando la fuerza negativa de la tristeza o del dolor es usada para impulsar el alma a mejorar, este dolor moldea el ser, se convierte en herramienta de instrucción. El dolor nunca es bueno, obviamente, pero puede ser canalizado hacia el crecimiento espiritual y mental, o bien puede ser destructivo cuando se queda en el estado de atzvut, etzev, la palabra atzvut. Y eh, el segundo ejemplo de eh, cómo se caracteriza esta palabra que en hebreo se llama tristeza profunda, que se traduce como tristeza profunda y paralizante, atzvut. ¿Vale? La segunda característica que vamos a observar en esta ocasión, por medio de cual se expresa atzvut, que es la tristeza negativa o paralizante, es el cierre espiritual. Eso sucede cuando la persona siente la distancia de Elohim y por lo tanto pierde la motivación de orar, estudiar o mejorar en general hablando. Aquel que experimenta el cierre espiritual pierde la sensibilidad, entra en una fase que se puede llamar anestesia espiritual. Si bien antes podría sentir un cierto grado de inspiración, hablando así en general, y se impresionaba al oír una palabra, al ver un estudio o escuchar un estudio, al escuchar una alabanza o una oración, ahora todo se vuelve plano porque la vibración interna se ha apagado. Obviamente que este estado no es objetivo, sino que solo es un efecto del mal estado interno. Los típicos argumentos son: volveré cuando estaré preparado, cuando solucionaré algunas cosas, ya que así como estoy, no puedo conectarme, no puedo estar atento, no puedo contribuir, etcétera. ¿Les suena? ¿Eh? No entiendo, les suena estos dichos, ¿no? O los escucharon a menudo de parte de los pocos que antes de salir de esta casa de estudio, de esta comunidad, tuvieron la valentía de despedirse con excusas que, bueno, en realidad no valen porque son justificaciones. Por eso estamos haciendo esta capacitación. El engaño es que uno se aleja cuando más necesita acercarse. A pesar de que el Elohim de Israel, siendo que es también el redentor del mismo pueblo, él se encuentra en el mismo lugar de caída donde se hunde un alma. Pero la atzvut hace que la persona sienta lo contrario, que Adonai está fuera o que él está fuera del lugar donde se ha hundido. Y esta percepción distorsionada crea el cierre espiritual. Ya sabemos que dijo en el Tanaj: no estoy lejos. Moisés dijo: la palabra está cerca de ti, al lado de tu boca, pero bueno, no te la metes dentro, como un disco duro en un aparato.
Debería abrir la boca. El maná caía del cielo cada día, pero toca a uno salir a por ella. Si tú no sales, no vas a comer. Entonces, él hace su parte, nos corresponde hacer nuestra parte. Pero Atzvut distorsiona la realidad y la percepción de las cosas. Me da la impresión que Él está lejos de mí. Él está cerca de mí. Pero la mente, el mal, usa la capacidad de la mente en el sentido negativo y altera la percepción de las cosas, la óptica. Ya no veo cerca, lo veo lejos. Él no cambió, porque sabemos que Él dijo, no cambia, no es como el hombre. Hay al menos 3 versos donde muestra que Él es inmutable, no cambia de parecer, ¿vale? Si contrató ese es el concepto, precisamente esa distorsión de las cosas, lo que hace Atzvut, creó la doctrina del reemplazo, creó, vio que al darle una carta de divorcio a Israel, significa que al romper este pacto, él dejó de amar a su novia, a su prometida. Se fue a buscar a otra que no existe como individuo, ¿vale? Sino que buscó algo que es ficticio, que es el cuerpo espiritual de una creencia espiritual, lo que es el cristianismo. No como el pueblo de Israel, son una familia, desciende de un mismo tronco. Esos son hijos. El pueblo de Israel son tipificados en la novia, ¿vale? Si se despachó a esta novia, ¿qué eligió a cambio? Dice que dejó a los judíos, ahora eligió a los cristianos. Los cristianos no existen como cuerpo, es una creencia, es una estructura mental, no sé, no es una realidad física, no hay una conexión sanguínea, aunque incluso ellos tienen nuestra escritura, es un sistema exactamente. Tiene nuestra escritura que lee y dicen, según la carne, descendiente de Israel, el Mashiach, ¿no? Entonces, ¿cómo desciendo yo de él cuando yo no estoy parte de él? No me vinculo a este pueblo, sino todos los demás los despacho. En fin, bueno, volveremos a nuestro asunto. Este estado genera falta de interés en las cosas espirituales, como la sensación de inutilidad. Obviamente que sin una conexión espiritual con los hermanos de una misma comunidad, de un mismo pueblo, no hay impulso para una posible transformación. Básicamente este cierre espiritual es generado por una ilusión en cual uno se dice adentro de su ser que se siente lejos de los demás y porque falla se siente un fracasado. ¿Vale? Para cerrar el asunto, porque creo que se quedó un poquito pendiente del cristianismo. El Elohim de Israel desposó a Israel, aunque le dio una carta de divorcio, no, al no cambiar, no perdió su amor por Israel, porque dijo, te amaré con un amor eterno. Entonces, esto de por sí, cuando se lee Tanaj, esa es la razón por cual no leemos nuestro Nuevo Testamento. En esta comunidad no existe Nuevo Testamento, no existe Pablito, Juanito, Mateito, lo que tiene que ver. Sí que existe Brit Hadashat, Habrit HaHadashat, ¿vale? Sí que existe Juan, Yohanan, Shaul, no porque Shaul no se llamaba Pablo, según el nombre romano, sino por el concepto que hay detrás de este nombre. ¿Vale? Ningún cristiano dirá al que escribió el libro de Romanos, por ejemplo, Shaul, dirá Pablo. Entonces, con esta perspectiva distorsionada, entra lo que dijo Kefas. Leen los escritos de Shaul, pero no entender al Shaul, que era benjamita de uno de los tribus de Israel, no era cristiano, era un hebreo israelita, distorsiona sus enseñanzas para su propia perdición. ¿Vale? Entonces, por eso vamos al Tanaj y permanecemos aquí, porque nos es más fácil comprender esos escritos en la luz del Tanaj, donde vemos que el Elohim del Tanaj, o Elohim de Israel, amó a Israel con amor eterno, y aunque le dio una carta de divorcio, no perdió su amor por ella.
porque es el fiel, Él es fiel a su pacto, ¿vale? Y de aquí se activó el plan de la redención de Israel, donde hay un proyecto de la restauración de esta nación. ¿Por qué? Porque Él trata de traerla con lazos de amor, donde en el desierto, como presentó la hermanita Irina hace 2 semanas, nos trae en el desierto donde ahí debemos aprender a enamorarnos de Él nuevamente y conquistarle. ¿Vale? Nos toca dar nosotros las vueltas, rodear al hombre, como decía, haré una cosa nueva, la mujer rodeará al hombre. ¿Vale? Porque es lo que corresponde a Israel, voltear las 7 vueltas alrededor de Jericó. Bueno, no de Jericó, sino que nuestro recorrido alrededor de él tiene que ser 7 completo, ¿vale? Como él la llamó a la semana, un paquete completo e indivisible. ¿Vale? Es así, el Elohim de Israel no cambia, él permanece fiel. Dice que estaré contigo hasta, no importa, no dice por donde sea que pases. De así lo voy a estar. Estaré contigo en el lugar más oscuro. Habla, susurra Mariana, le doy voz. Sí, es la canción de Joseph Pardon, una canción muy conocida, ¿vale? Entonces él es fiel a su pacto, él está donde están sus hijos independientemente por donde pasan. ¿Por qué? Porque no porque fallan, sino porque su trabajo de redentor es pues meterse donde está el problema. El hermano eh, Carlos Pérez, Carlos, sí, que hace fontanería, sabe cómo es esto, rectificar una tubería rota dentro de un lugar donde no deberías entrar, que es impuro. Pero te bajas en la impureza porque tienes que restaurar aquello para que fluyan las cosas por la tubería o para que haya agua. Bueno, es un proceso de trabajo en la construcción. Quien se dedica a esto entiende cómo es hacer cosas que no deberías. Bueno, en mecánica auto se llena de vaselina, de las manos negras. Cada trabajo puede proyectar un tipo de enseñanzas donde sí que hay que sumergirte para poder sacar algo de cual gozarte. En ese sentido, el Redentor, por eso mencioné, Él está donde uno está, solo que el mal, o lo que es Atzvut, el que crea esta cierre espiritual, me apaga la capacidad de ver esta luz, tener la capacidad de ver que Él está conmigo. Y al no ver esto, entro en la decepción, en la tristeza que me hunde por dentro. ¿Vale? Este estado genera falta de interés en las cosas espirituales, como la sensación de inutilidad. Obviamente que sin una conexión espiritual con los hermanos de una misma comunidad y del pueblo, porque una comunidad puede ser una secta. ¿Vale? Nosotros formamos parte de una comunidad que se llama Mi Redentores Yeshua, no por casualidad de este nombre, pero formamos parte, es decir, somos una célula de un cuerpo, de una nación, de un pueblo. Por eso, siempre cuando decimos Elohim de Israel, no lo quedamos solo. El Mashiach de Israel, que se entiende, o HaMashiach, siempre viene enfático como la comunidad de Israel. Debería ser porque no somos un grupo cualquiera, somos parte de una nación. Dichos como no es tan importante, lo voy a hacer después, lo hago mañana. Ahora no está en mi mente esto, es decir, mi mente no está, tengo otras cosas en mi mente, no puedo centrar en esto. Después oraré, más tarde estudiaré y otras cosas semejantes. Son pasos pequeños que aleja a uno en una dirección negativa. Luego, en el más tarde o en el después, sentirás una resistencia como algo que te hace las cosas más difícil para orar, estudiar, etc. Y a medida las distracciones rápidas como es el los reels en TikTok, en Facebook, en YouTube, Instagram o que más otras plataformas, aparecen más atractivas, te comen el tiempo
ni sabes cuándo pasó 4 horas estando con el móvil. Sé lo que digo, lo he experimentado. Tendrá delante cosas que no requieren muchos esfuerzos y estará rodeado de estímulos que producen sentimientos emotivos inmediatos y todo para que veas más difícil cumplir con las tareas espirituales que mañana estudiaré, mañana oraré, mañana, dijo Yeshua, a hoy, porque mañana traerán sus aflicciones. Entonces, tenga algunas para hoy que lo pospongo, mañana tendré doble, porque se añade lo que vendrá mañana. Lo pospongo, se triplica. Por eso, otra instrucción dice, si tienes un problema, que no baje el sol sobre tu problema, deja la ofrenda, ¿vale? No es que no debes presentarla, deja la ofrenda, arregla el asunto en el día, como debe salir día a día, como vimos en el texto, que es mal traducido, ¿vale? Día por día, no hay en la ración para el día. Hay algo que se da específicamente, tú no puedes coger mañana para el día de ayer. Lo que debes hacer hoy, se debe hacer hoy, si se pospone, se duplicará el problema porque mañana, la razón por cual hoy pospuso, mañana lo tendré otra razón de más. Tendré dos razones. Entonces será más difícil. Mientras tanto tengo las distracciones que me hace sentir más, me atraen más esas distracciones que hacer la tarea que debo hacer. Así se despierta uno, vale, así se despierta uno delante de cosas que requieren mucho esfuerzo y estará rodeado de estímulos que producen sentimientos inmediatos, emotivos, y todo para que veas más difícil cumplir con las tareas espirituales. Hay quien concientiza este estado y trata de romper de golpe el bloqueo, pero el éxito o la posibilidad de cambiar este estado negativo no se logra de repente, sino con pequeños actos que a la larga rompen este bloqueo espiritual. Constancia, sí, con constancia, obviamente. Pasos pequeños a la larga con constancia. No se debe sentir algo para reconectar con los hermanos. Cuando sentiré, me volveré cuando mi corazón sentirá. No se debe sentir para hacer lo que es correcto. Para estar en conexión con los hermanos o con Adonai, se debe orar aun cuando no se siente nada. Hablar, pero con sinceridad. Hacer un acto de justicia es por ejemplo, de un paso pequeño. Aun cuando no se siente nada, cuando no hay obligación. Guardar una ordenanza por pequeño que ésta esté. En lugar de decirse o de hacer que en lugar de hacer caso al susurro, ¿vale? O a los susurros internos de que su alma está lejos de Adonai o de los hermanos, uno debe trabajar para conectar, sonreír, cantar, agradecer. Esto abre canales auxiliares internos. Cada movimiento en positivo crea una apertura en el bloqueo del cierre espiritual. Cuando uno se dice, como para justificarse, obviamente, así estoy, así soy yo, así nací, así me crié, o lo que sea, así estoy, uno reduce la posibilidad a un solo estado en cual elimina la posibilidad de un cambio inmediato. Sí, obviamente se autoimpone límites o bloqueos mentales. En este estado, este estado de bloqueo, pierdes la capacidad de razonar para qué. Te conviertes en una máquina que actúa de modo automático, obviamente en negativo.
Para tener un detector, para decirlo de esta forma, y poder identificar este estado negativo, una pregunta que cada uno se lo podría poner es, ¿estoy acercándome o alejándome? Eso para hablar de los dos estados. En la mayoría de las cosas no hay que solo proponértelo, es decir, hablar en teoría. Eso está con todas las cosas. ¿Vale? Hay que accionar siempre. Debes hacer una acción concreta, es decir, si uno sabe que está en un estado negativo de tristeza o de bloqueo mental, no es suficiente saber que está. Debe accionar y hacer acciones concretas, ¿vale? Como las que mencioné, ¿vale? Conectarse aun cuando no sientes, orar cuando no sabes por qué, ¿vale? Si sabes hablar con el vecino, hable con Elohim, con tus hermanos, que son cosas triviales, no importa qué, lo importante, por eso tenemos el día de domingo, para hablar lo que queramos. De salud, de ropa, de espirituales, de gallinas, de trabajo, de comida, de cocina, hablamos de lo que sea que nos antoja, pero la idea es que podemos conectar, buscar esta fuerza que nos une, nos mantiene, nos ayuda, ¿vale? Entonces, en esta acción que no debe ser solo conocimiento teórico del estado, un estado negativo, y hay que actuar, obviamente, hacer algo, la idea no es siempre posponer, sino siempre, porque si pospones cualquier cosa, obviamente te cierras automáticamente. Si reduces cualquier acción de conexión o de estado de estudio, voy a flojear, ser más flojo, aflojar, ¿no? Te estás cerrando. Si evitas responder a los estudios, a las clases, a los temas al día, por lo que sea la razón que te susurra tu ser interior, no estoy capacitado, me da miedo hablar, me van a juzgar los demás, te estás cerrando. Es decir, te entras en ese estado de negativo. Ahora, hay una regla de oro que funciona siempre. Si actúas rápido en contra de este cierre causado por la tristeza negativa, el mal no se instala. Claro, ves el mal haciendo el bien. Cuando en lugar de dar crédito al, bueno, no voy a hacer mañana, ya no tengo ganas, ¿por qué voy a responder? Mañana vendrá otra cosa, no vas a responder y tendrás doble veces más tropiezo para hacer lo que deberías hacer a él. ¿Vale? Si pospones este trabajo, que es para tu propio bien, esa tristeza se vuelve kabed. ¿Recuerdan qué significa kabed? Kebed, Peso. el peso, porque el kebed es el órgano más pesado, ¿vale? Pero kebed, aunque es el hígado y este es pesado, tiene un sentido positivo o negativo. Cuando uno pospone el trabajo que debe hacer para la rectificación, una misma, un trabajo, lo que sea, cualquier instrucción de la Torá, con el concepto lo va a hacer mañana, no tengo gana, porque así, esa tristeza se vuelve cabeda en el estado negativo y se convierte en juicio. Es decir, llama el juicio. Trae otro sufrimiento, que su propósito es obviamente corrector, un otro medio más duro de forzar hacia una dirección. Quizás así lo harás. ¿Vale? Un remedio es tratar este asunto como un interruptor, no verlo como un proceso largo, ¿vale? Porque importa mucho el dominio que uno tiene sobre lo que es. Cuando uno sabe que, aunque sabe que el proceso de rectificación es largo, cuanto más lo demora, más difícil lo hace. Por eso, si lo tratas como un interruptor, apagado, fuera de cobertura, es como te estás diciendo, ya, se acaba, hasta aquí, ahí le corto, le pongo fin, entro a hacer lo correcto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por eso tenemos el grupo que se llama Hineni. Hineni Kan, bueno, sería lo suyo que deberíamos decir. Hineni es estoy aquí, ¿vale? Heme aquí. Entonces, cuando digo Hineni Kan es
interruptor. ¿Vale? Estoy aquí para hoy, no para mañana. Hoy si escucha mi voz, está escrito, no pongas este duro. Es decir, no te buscas, no hagas caso a los susurros de tu ser interno, que la luz está, que apaga la luz, que te desconecta y que crea este bloqueo. Lo voy a hacer mañana porque no tengo ganas, porque ahora no me siento. No hay que sentir, hay que hacer, porque cuanto más siente, el corazón es engañoso. También está dicho, ¿vale? Igual, la oración sincera, que reconoce su estado, pero aún así, aunque uno sabe que está donde está, al decir Adonai, aquí estoy, aunque no sienta nada, ¿vale? Es la disposición de apagar lo que está, luchar en contra de este bloqueo interno, apagarle el flujo de energía para este sentimiento, dirigir la misma energía, pero, es decir, la fuerza de decir no, pero decir hacerlo para el sí, en este caso para conectarte con Adonai. También el estudio de los salmos, cantar, la alabanza son herramientas importantes que ayuda a uno no centrarse en el sentimiento, en la emoción, sino esforzarse en una dirección que rompe este cierre, este bloqueo, que crea el temor o el miedo, esa tristeza interna. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a dejarlo. Vamos a seguir con este punto 2 y vamos a continuar con el 3 y con lo que Adonai nos quiere dar más para capacitarnos. Así revertir este mal, rectificar el daño que hemos causado de forma voluntaria, consciente o de forma que hemos heredado así por cultura, educación, ámbito familiar o social o cultural, lo que sea. Cada cosa influenció a formarnos en un estado en que estamos, ¿vale? Así que todos estamos en este proceso de rectificación, aprendemos para instruirnos y para poder instruir a los demás, ¿vale? Recordamos, esa es la enseñanza del Lamed. La Torah nos enseña para enseñarnos y nos ordena enseñar a los hijos, a los hermanos, a los prójimos y así al resto. Vale, amén, amén. Y toda la Adonai por el maná que nos dio por la ración del día de hoy. Mañana tendrás ocasión, el siguiente Shabbat, pues vamos a coger el alimento para el siguiente Shabbat. Siempre Adonai es el Jireh y agradecemos por lo que provee. No se imaginan. Vale. Luego les cuento si quieren. Porque Él está maravilloso y me hace gracia en el sentido positivo de gozo por ver cómo acomodan las cosas. Vale. Luego se lo contaré. Bueno, pues dejo el micrófono para lo que tienen ya para la alabanza. Muchas gracias, hermano. Y bendito sea Adonai. Gracias a Adonai primeramente por su provisión. Quisiéramos pedir a la hermana Mariana que haga la oración para cerrar la reunión, por favor. Nuestro Elohim maravilloso, Redentor, Adonai Yeshua, en tu nombre te agradecemos de corazón por esta enseñanza, por recordarnos y ampliar el horizonte, advertirnos y enseñarnos a recuperarnos, a levantarnos y a luchar en contra del mal y del engaño, del poder del mal, que nos quiere acorralar, envolver y mal acostumbrar. Te agradecemos de corazón por lo que provees para tus hijos. Te pedimos la fuerza necesaria para la capacidad y la fuerza para usar todo este conocimiento para uno mismo y para los demás. Y te pedimos que nos uses tú a continuación porque muchas almas están ahí fuera que no tienen algo así. Y te pedimos que los traigas y los atraigas hacia ti, hacia tus comunidades y
nos bendigas con el gozo de nuevo de ver cómo obras tú para llamar de vuelta a casa a tus hijos, porque es lo más importante. Te agradecemos por todo y realmente somos felices gracias a ti y a tu Padre, a todo lo que hacen ustedes por nosotros, todo lo que han hecho, hacen y harán. Bendice nuestra alma, tu nombre. Gracias por todo nuestro Elohim. Amén.